Antes de hablar de los mozárabes, quiero manifestar los tres sentimientos. En primer lugar, un profundo agradecimiento por haberme invitado a hablar en este acto. Nunca pude imaginar que me vería aquí compartiendo con vosotros años de lecturas que me llevaban de la sorpresa a la admiración y de por aquellos cristianos españoles tan lejanos en el tiempo, pero tan cercanos en la fe y en una civilización que es la nuestra. Cuando don Manuel Reyes me transmitió la invitación a este acto, sentí preocupación porque sé que hablo a personas muy inteligentes, pero enseguida acepté porque quizá pueda ayudar a que se nos quite ese complejo que a veces tenemos de haber roto en tiempos pasados una idílica alianza de civilizaciones que por supuesto nunca existió. Y no os quiero engañar. Inmediatamente comprendí que era una ocasión única para deciros en mi nombre, y creo que desde muchos de los que pasamos por este seminario, que os queremos, que os admiramos, que os animamos a seguir y que Dios, con toda seguridad, recompensará vuestra entrega. Mi segundo sentimiento es de emoción. No puede ser de otra manera. He compartido con muchos de vosotros la niñez, la juventud, tantas cosas. Nuestros recuerdos se entremezclan tan profundamente que es imposible olvidarlos. Así que espero que comprendáis que me tiemble un poco la mano y que haya bebido agua 3 o 4 veces antes de empezar. Y el tercer sentimiento es de agradecimiento por vuestra abnegada e inmensa labor, especialmente a los que celebran sus bodas de oro o de plata sacerdotales. Todavía tengo en la memoria vuestra ordenación en Motril. Nunca os olvido, ni a vosotros ni a nuestros profesores de antaño, que nos dieron una formación envidiable, a la Iglesia que nos acercó a la fe, al amor a los demás y a una cultura sencillamente formidable e impensada en estos tiempos. Pero dejemos de hablar de sentimientos, que no se me ha invitado para eso. Entremos al tema que nos ocupa y, como decíamos ayer, empecemos por las nociones y el estado de la cuestión. Mozárabes eran los cristianos que vivieron y sufrieron la dominación musulmana en España. Su existencia se inicia con la invasión del año 711 y va desapareciendo paulatinamente por las continuas persecuciones que sufrieron a lo largo de 425 años. Los últimos mozárabes son expulsados de Granada en el año 1125, como más adelante os contaré. Es evidente que la vida de estos hermanos nuestros fue muy fecunda y riquísima en muchos aspectos. Podíamos hablar de su espiritualidad, de su liturgia, de su música, de la solidez de su doctrina y de sus dogmas. Y no sería difícil hacerlo, porque aquí mismo, en la biblioteca de nuestro seminario, podemos encontrar bellísimos himnos litúrgicos, colectas sálmicas y libros de alta teología escritos por ellos mismos que nos hablan de su piedad, de su liturgia, de su fe y de sus sentimientos. Sin embargo, mi charla hoy va por otro camino. Quería daros unas cuantas pinceladas históricas para que tuviéramos una idea de cómo vivían nuestros hermanos, de las persecuciones que sufrieron y de sus martirios, casi todos completamente olvidados. Vamos allá. En el año 711, los musulmanes invaden España y se produce en nuestra patria una inmensa conmoción. Unos beduinos salidos de los desiertos de Arabia, en pocos años se hacen dueños del mundo conocido. Sus ejércitos convierten y conquistan al par Medio Oriente, pasan por los estrechos de Ormuz hasta la India, otros entran en Egipto, el norte de África, desde Túnez hasta las montañas del Atlas. Pero el colmo de su osadía fue atravesar el estrecho para hacerse dueños nada menos que de España. La invasión, apoyada por los rivales de don Rodrigo y por los judíos españoles, supuso un cambio formidable en las estructuras del Estado, en la convivencia, en la cultura
y especialmente dramática fue la situación de la Iglesia. Las estructuras del Estado, desde la Jefatura Suprema, el derecho, hasta las propias costumbres, se rigieron a partir de entonces por el Corán, la Sunna y los hadices del profeta, y pasaron a estar dominados por los nuevos dueños, arrinconando a la antigua nobleza, a no ser que aceptaran la fe musulmana. Si los españoles no se convertían, no solamente perdían su estatus social, sino también su dinero, porque el que permanecía cristiano no podía soñar con puestos de relevancia y además debía pagar unos impuestos verdaderamente confiscatorios que en modo alguno se exigían a los que aceptaban el Islam. Este hecho creó una nueva casta en nuestra España, que fue la de los muladíes o adaptados, españoles de sentimiento y de corazón, de cristianismo poco sólido, se hicieron musulmanes por ambición o por conveniencia. La convivencia se rompió radicalmente. Las distintas comunidades que habitaban España se separaron más de lo que ya estaban. El caso más típico es de dos pueblos que antes eran uno. Me refiero a Talará y a Chique. Talará, en tiempos musulmanes, se llamaba Arak al-Arab, que quiere decir arrabal de los árabes. Allí vivían únicamente personas de ascendencia árabe y religión musulmana. El pueblo vecino se llama Chite, corrupción del civitas latino, habitado exclusivamente por cristianos. La cultura dominante pasó a ser otra. Abderramán I quiso promover movimientos literarios como los que había en Bagdad, muchos de ellos bajo la influencia de los cristianos de allí. Ocurría lo mismo con la arquitectura. La vieja iglesia de San Juan de Damasco tuvo una influencia decisiva durante la época de los primeros califas. Este emir va a iniciar la construcción de muchos edificios, la Gran Mezquita entre otros, y la dirección de esas obras las encomendó a los mozárabes, que incorporaron en ellas el estilo bizantino al uso en las iglesias cristianas de Oriente. Pero esto era un espejismo, porque todo iba siendo cada vez más musulmán. El latín se iba convirtiendo en una lengua residual, igual que ocurrió con las ciencias humanísticas, con la filosofía, con la pintura, con la música. Comenzaron a estar de moda poetas como Al-Ghazali, músicos como Ziyad, inventores como Ibn Firnas, médicos, budistas. Los jóvenes ya vestían a la manera de los invasores, vivían como los invasores, soñaban ser como los invasores, los dueños del poder, de la cultura y del dinero fundamental. Para la Iglesia, la invasión fue un verdadero drama. De informar el Estado visigodo pasó a ser una proscrita. Será la persecución más dilatada en el tiempo que haya sufrido nunca la Iglesia en España, porque durará 425 años. Los templos progresivamente serán arrasados o convertidos en mezquitas. Los ornamentos, las imágenes, las innumerables obras de arte que se conservaban en iglesias o monasterios van a ser destruidas o, como mal menor, formarán parte del tesoro de este o de aquel mandamás musulmán. La sencilla acción de hacer sonar las campanas pasará a ser una temeridad para aquel que la realice. La liturgia se celebrará a escondidas, en nuevas catacumbas. Evangelizar se convierte en un delito que se paga con la vida. Muchas iglesias y monasterios españoles eran obras de arte que hoy maravillarían al mundo. ¿Y qué pasó con ellas? En Córdoba había una suntuosa catedral edificada en tiempos del emperador Heraclio, y Abderramán I obligó que fuera compartida por los dos cultos y enseguida destruida para que en su lugar lo ocupara la Gran Mezquita. En cuanto al monasterio, decir que les obligaban a mantener las puertas abiertas aún de noche, con la consecuente inseguridad de los monjes. A causa de esta y otras fechorías, tuvieron que huir de la España musulmana